Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 4. Si tienes una Biblia, por favor, ábrela en Lucas capítulo 4 y vamos a estar leyendo una historia muy interesante. Para algunos, a lo mejor una historia de terror. Vamos a estar hablando de unos acontecimientos muy interesantes y la razón por la cual estamos estudiando Lucas es porque queremos conocer a Jesús. Queremos conocer el Evangelio, pero queremos conocer el Evangelio y el mensaje del reino. Cuando leemos los Evangelios, tenemos que darnos cuenta que el mundo al cual Jesús llegó era un mundo que estaba de cabeza y el mundo sigue de cabeza. Pero es hermoso saber que el reino de Dios pone lo que está de cabeza y lo da vuelta para gloria de Jesucristo. Entonces vamos a estudiar este pasaje en Lucas capítulo 4 y vamos a darnos cuenta como una de las cosas que me gustaría que podamos estar resaltando es que la autoridad que Jesús tenía en este momento es la misma autoridad que Él tiene sobre cada una de nuestras vidas el día de hoy. Y esa autoridad la podemos ver manifestada en su palabra. Entonces, si tienes tu Biblia en Lucas capítulo 4, vamos a leer los versículos 31 al 44. Lucas 4, 31 al 44. Y dice así la palabra de Dios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y al ver este pasaje me hace pensar en cómo Jesús tenía autoridad en cada palabra que él decía. No sé si te ha pasado a ti, pero por lo menos cuando yo era un adolescente, cuando yo era un joven y hacía algo que iba en contra de la voluntad de mis padres, no faltaba la ocasión donde mis padres me levantaban la voz. ¿Alguna vez te pasó? A lo mejor no con tus padres, a lo mejor con tu esposo o con tu esposo. De repente la discusión se comienza a acalorar y parecería que el que grita más fuerte es el que tiene más autoridad en ese momento. Y la realidad es esta: el volumen de tu voz no te da autoridad por sobre la otra persona, simplemente te hace ver más loco que el otro. Y es increíble ver en este pasaje cómo Jesús tenía autoridad no en el volumen de su voz,
sino en las palabras que salían de su boca. Y ese poder y esa autoridad que tenía Jesús habían sido delegados, habían sido dados por Dios versículos antes. Si se acuerdan, al comienzo del capítulo 4 vimos cómo Jesús fue tentado, pero al final del capítulo 3 vimos cómo Jesús recibió el Espíritu Santo y recibió la autoridad y el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y entonces ahora Jesús comienza no solamente cuando fue tentado y no solamente cuando predicó en versículos anteriores, sino ahora también cuando él reprende con autoridad a los demonios y a las enfermedades. Él demuestra el poder que él tenía porque Jesús era Dios. Ahora es importante que nosotros reconozcamos esto porque el poder de Jesús está en su palabra. Y mi exhortación para nosotros esta mañana es la siguiente: no te resistas. No te resistas. No sientas que porque puedes gritar más fuerte que Dios, que porque puedes hacer un berrinche y querer hacer tu voluntad, la palabra de Dios tiene menos autoridad sobre tu vida. La palabra de Dios tiene toda la autoridad y tiene todo el poder, quieras o no quieras aceptarlo, porque la voluntad de Dios se va a terminar haciendo en tu vida. Y lo vemos ejemplificado en este pasaje. Vemos como el poder de Jesús estaba en su palabra y no había nadie que se podía resistir. Lo primero que vemos es en los versículos 31 al 37 y vemos como no hay espíritu que se resista a las palabras de Jesús. Y esta historia nos muestra uno de los acontecimientos donde Jesús tuvo encuentros con personas que estaban poseídas o influenciadas por espíritus demoníacos. Ahora, tristemente, nuestro concepto acerca de espíritus y demonios ha sido forjado por Hollywood. Y ahorita que yo te estoy hablando de demonios y estás pensando en la última película del Exorcista o de la monja o de alguna de esas basuras que hay en el cine. Y estás pensando en cómo el demonio tiene la autoridad y tiene el poder y tiene y ojo, les ha sido autoridad, les ha sido dada autoridad, les ha sido dado poder, pero la realidad es que ningún poder se puede resistir ante el poder y la autoridad de Jesucristo. Amén. Y Jesús aquí lo demuestra. Y creo que es importante que aprovechemos este pasaje para entender un poco más acerca de esta realidad, porque es una realidad. Hay una guerra espiritual alrededor de nosotros. Hay huestes de maldad que están peleando constantemente. En el libro de Daniel encontramos un acontecimiento donde dice que Daniel no había recibido la revelación y la interpretación de un sueño, porque el ángel que tenía que traer la revelación y la interpretación del sueño había estado peleando contra otras huestes de maldad, y entonces llegó así como rayando para poder darle la interpretación a Daniel. Hay una guerra y no podemos ser ingenuos acerca de esa guerra. Hablamos hace un par de semanas acerca de cómo en la tentación tenemos tres enemigos. Tenemos nuestra carne, contra la cual luchamos todos los días y que es un enemigo que llevamos dentro de nosotros, pero al mismo tiempo luchamos contra huestes de maldad, contra el diablo y sus demonios y la influencia y la opresión que pueden llegar a traer a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo luchamos contra un sistema llamado el mundo, que está influenciado por el diablo y sus demonios, con el propósito de alejar a la humanidad de hacer la voluntad de Dios. Y la realidad es esta: ante eso, la guerra espiritual que hay, podemos al leer este pasaje darnos cuenta de que en Cristo Jesús podemos tener victoria. Pero necesitamos darnos cuenta que si los demonios no podían resistirse, porque fíjate cómo dice el pasaje: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre. Este hombre no se lo encontró Jesús en la calle, no se lo encontró Jesús drogándose y en un concierto de heavy metal haciendo un sacrificio satánico. ¿Dónde se lo encontró?
en la iglesia. Se lo encontró en la sinagoga. Y tal vez era un hombre que piadosamente aparentaba seguir la ley de Dios, pero cuando fue confrontado con la autoridad de la palabra de Dios, ardió Troya. Y dice que se levantó. Ahora, algo interesante de este pasaje, y me encanta ver el detalle de la escritura, porque decíamos que Lucas es un investigador, y como investigador Lucas se va a enfocar en los detalles. Jesús estaba en Capernaum, ciudad de Galilea, y dice que les enseñaba en los días de reposo. Jesús estaba enseñando en el día de reposo. Eso significa que Jesús constantemente iba a la sinagoga a enseñar, y la gente dice que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? No se admiraban de su elocuencia, no se admiraban de la aliteración de sus mensajes, no se admiraban de que era un predicador relevante. Se admiraban de la autoridad con la cual él predicaba. Y cuando dice que él predica con autoridad en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, dice, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, déjanos. Ahora, este hombre que estaba en la iglesia, no sabemos si este hombre era regular, era un asistente o era una visita, pero sabemos que estaba en la iglesia. Dice que en el momento en que escucha la palabra de Jesús con autoridad, el espíritu de dentro de él grita. Pero algo que también es increíble que podemos ver en este pasaje es que este demonio tenía mucho más teología que tal vez muchos de nosotros. Porque en ese momento este demonio identifica y le dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Él no era ingenuo acerca de la realidad de la guerra y la batalla espiritual que había en ese momento por las almas de las personas. Y es la misma guerra que hoy espiritualmente hay alrededor de nosotros. Pero después le dice: ¿has venido para destruirnos? Y le dice: yo te conozco quién eres. Y mira la declaración: el Santo de Dios. Este demonio pudo identificar a Jesús mucho mejor que muchas de las personas que estaban a su alrededor. Y él sabía quién era Jesús, y él sabía cuál era su autoridad. Porque cuando la palabra de Jesús con autoridad es predicada, los demonios tiemblan. Y dice aquí la palabra que cuando Jesús le reprende y le dice: cállate y sal de él, de inmediato el demonio le derribó en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué palabra es esta? Es la palabra del Santo de Dios. Es la palabra del Hijo de Dios. El poder de la palabra del Hijo de Dios es el mismo poder que creó todas las cosas en Génesis capítulo 1. Es el mismo poder que somete todas las cosas debajo de sus pies. Es el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora necesitamos entender algo, porque tal vez muchos de repente agarran y van a decir: ay, sí, yo por eso siempre agarro y recito como dijimos hace unas par de semanas, la sangre de Cristo me cubre. No se trata de hablar cristianoide. Se trata de conocer la autoridad de la palabra de Dios, y en el poder de la autoridad de la palabra de Dios saber que podemos y tenemos la autoridad en Jesucristo de reprender al mal dentro de nosotros, pero también reprender al mal que nos ataca de fuera. Porque en Cristo Jesús creo que tenemos que darnos cuenta de tres cosas rápidamente. Primero, Satanás es real, el enemigo es real, pero no es tan poderoso como nuestro Dios.
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero también Satanás no es nuestro único enemigo. Deja de echarle la culpa de todos tus pecados a Satanás. Hijo, es que el diablito cómo me tienta. No. Recuerda, el enemigo, tu peor enemigo lo llevas dentro. Y se llama la naturaleza pecaminosa, a la cual dice el apóstol Pablo tenemos que morir todos los días y crucificarla con tal de poder agradar a Dios. Pero también debes conocer quién es tu enemigo. Y debemos reconocer que si nosotros identificamos esos tres enemigos, pero al mismo tiempo identificamos quién es el que pelea directamente contra esos enemigos, entonces podemos saber de que el poder para tener victoria sobre la esclavitud de la maldad en nuestras vidas no reside dentro de nosotros, en nosotros mismos, sino reside en el poder del Espíritu Santo de Dios y en la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, tu pecado no es una excusa para seguir pecando, porque la culpa de tu pecado la llevó Cristo Jesús en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Y porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, todo el acta de pecados y decretos que nos acusaban y nos condenaban, aquellas cosas que el acusador, el mentiroso, muchas veces quiere utilizar para hacerte creer que tú sigues siendo esclavo de su voluntad, así como este joven endemoniado era esclavo de la voluntad del demonio. Cristo Jesús pagó por esos pecados en la cruz, y la autoridad de cualquier espíritu se somete ante la autoridad de Jesucristo. Ese es el poder del evangelio. En medio de una situación bien creepy, las palabras de Jesús tienen autoridad para hacernos recordar a nosotros que no hay espíritu que pueda resistirse ante la autoridad de Jesucristo. Pero al mismo tiempo nos hace ver en la siguiente parte del pasaje cómo dice: Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Y muchos teólogos discuten si esta fue la razón por la cual después Pedro negó a Jesús 3 veces por haberle sanado a la suegra. Es un chiste. Pero algo que podemos ver es que ante la palabra de Jesús, Jesús no solamente tiene autoridad ante los espíritus, sino que también tiene autoridad ante las situaciones y circunstancias físicas que nosotros vivimos. Nada en contra de las suegras, paréntesis, yo amo a mi suegra. Lo bueno que no está mi esposa aquí presente en este momento. Pero en este momento vemos como aún las enfermedades se someten ante la palabra de Jesús. Porque fíjate cómo nos dice el versículo. Dice que inclinándose hacia ella, reprendió. ¿Qué es lo que decía el versículo 35 que hizo Jesús contra el demonio? Lo reprendió. Y Jesús ahora reprendió a la fiebre. Después, cuando veamos en otro momento otros milagros de Jesús, vamos a ver cómo Él reprende y somete bajo su autoridad. Y dice que aquí reprende a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Y nos hace ver una realidad. Todo lo que sucede en nuestras vidas, nada
está fuera del control y de la autoridad de Jesucristo. Si esa mujer estaba en ese momento enferma y muy grave, no estaba fuera del control de Jesucristo. Y Jesucristo, por la voluntad del Padre, demostró su poder sujetando esa enfermedad bajo su poder e hizo un milagro. Ahora, no siempre la voluntad del Padre es sanar. Habían muchos enfermos, no todos fueron sanados. Muchos fueron sanados, porque el principal propósito por el cual Jesús vino no fue a sanar todas las enfermedades. Él vino por un propósito mayor. Entonces no tenemos que perder de vista eso. Pero dice que no solamente sanó a esta mujer, dice que en el momento en que fue sanada, la fiebre le dejó y levantándose ella al instante, ¿qué hizo? Cuando tú reconoces la autoridad de Jesús sobre tus circunstancias exteriores, no te va a costar trabajo entender que Él tiene toda la autoridad sobre tu vida y te vas a someter para su servicio. El problema es que muchas veces pensamos que porque Dios no hace lo que nosotros necesitamos que haga en nuestras vidas, entonces yo tengo el poder para no someterme y decidir cuándo me someto a Cristo. Es que Dios, si tan solamente tú cambiaras mi entorno, si tan solamente tú cambiaras mis circunstancias, si tan solamente tú cambiaras a mi esposo o a mi esposa, te aseguro que yo te obedecería hasta el fin. Y parece que estamos negociando con Dios. Negociando con Dios. Cuando la palabra de Dios tiene toda la autoridad sobre nosotros, toda la autoridad sobre los espíritus, toda la autoridad sobre nuestras circunstancias. Pero no tenemos que esperar a que Él cambie nuestras circunstancias para nosotros servirle a Él. Tenemos que servirle a Él porque Él es el Señor de las circunstancias. Él es Señor de todas las cosas. Y muchas veces nuestras circunstancias están puestas ahí a propósito para que nosotros no corramos a nuestras circunstancias a buscar una solución, sino que corramos a Él reconociendo que Él es Señor de todas las cosas y nos sometamos a su voluntad y le adoremos aun cuando nuestras circunstancias no cambien. Porque Él es Señor de todas las cosas y su autoridad está por encima de todo. Entonces vemos cómo la palabra de Jesús tiene poder y autoridad sobre los espíritus, tiene poder y autoridad sobre la enfermedad. Versículo 40 dice: al ponerse el sol, y quiero que prestes atención a esto, porque dice que comenzó este día, empezó a Jesús a predicar la palabra. Él comenzó predicando y ahorita dice que ya se estaba poniendo el sol y Jesús seguía chambeando. Esta es una edición de 24 horas tipo Jack Bauer de la vida de Jesús, donde Jesús en 24 horas lo vemos encontrándose con distintas personas y cambiando por completo su perspectiva acerca de Dios. Y dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ahora, paréntesis, algunos estaban enfermos y algunos de los enfermos también estaban endemoniados. Muchas veces, como muchos de ellos, las enfermedades pueden llegar a venir como un ataque del enemigo para querer hacernos dudar de la capacidad y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, no todas las enfermedades eran causa de un demonio, y la Biblia lo deja bien claro. Eso nomás para que no andes reprendiendo el espíritu de la gripe la próxima vez que te resfríes. Y empieces que por sus llagas fuimos curados y no voy a tomar desenfriol. No, tómate un desenfriol, por favor, por el bien de todos. Si tienes que ir al doctor, por favor, ahí está Arturo y que te recete un antibiótico. Pero no todas las enfermedades son causa de un espíritu. No todas las enfermedades simplemente las podemos llegar a reprender y ser sanos. Y la realidad es esta: es la palabra de Dios ante la cual las enfermedades se someten, no tu palabra ni mi palabra. Y eso nada más como para tirar abajo todos esos argumentos de metafísica, de decláralo y declara que está sano y declara de que no.
Porque mismo el apóstol Pablo dice: yo tengo un aguijón en mi carne, que cuántas veces he orado que Dios me lo quite y Él no me lo quita. Que el apóstol Pablo no tenía fe. No, es que Jesús aquí no está modelando cómo tenemos que hacer campañas de sanidad y milagros. Jesús está modelando cómo todas las cosas se someten bajo a su autoridad. Pero fíjate, espíritus, enfermedades se someten bajo la autoridad de Jesús por quien es Jesús y por el poder que le había sido dado y por la autoridad que le había sido dada. Pero dice, fíjate, versículo 41 dice: Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y ¿sabes qué? Jesús no necesitaba de la publicidad de los demonios. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Yo no necesito que ustedes me estén proclamando, porque lo que ustedes proclaman no es lo que yo tengo para traer al pueblo. Y aquí viene donde se pone interesante. Porque a las enfermedades las reprende, a los demonios los reprende y se someten bajo su autoridad. Y nos hace ver cómo la palabra de Jesús tiene autoridad sobre los espíritus, tiene autoridad sobre las enfermedades, pero al mismo tiempo, fíjate lo que dice versículos 42 al 44. Dice: cuando ya era de día, o sea, al día siguiente, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Ahora, Jesús sabía que para poder hacer los milagros de acuerdo a la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo, Él necesitaba pasar tiempo a solas con Dios para conocer la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado que necesitas conocer la voluntad de Dios? No vayas a consultar las cartas. No vayas a consultarle al pastor, porque el pastor no es ningún adivino. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Pasa tiempo con el Padre. Pasa tiempo a solas, en intimidad con el Padre. Si tú vienes a preguntarme a mí: Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que vayas y ores, que vayas y leas tu Biblia, que vayas y vivas una vida en santidad, que vayas y ames a los más necesitados. Esa es la voluntad de Dios. Que hagas buenas obras. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero quiero saber si agarro este trabajo o no agarro este trabajo. Bueno, yo te puedo dar algunas razones por las cuales sí y por las cuales no. Pero saber la voluntad de Dios, esa solamente la vas a saber tú delante de Dios, en la intimidad con Dios, por estar a solas, pasando tiempo con el Padre. Y Jesús lo sabía. Como su hijo, Jesús pasaba tiempo a solas, y lo vamos a ver en otros momentos también de la Escritura. Pero dice que se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba. Ahora, esta era la misma gente, o algunas de las mismas personas, el mismo pueblo que en el pasaje anterior, después de escucharlo a Jesús predicar, ¿qué quisieron hacer? Lo quisieron matar. Cuando Jesús les predicó y les dijo: arrepiéntanse, ¿qué quisieron hacer? Lo quisieron matar. Pero cuando Jesús comienza a sanarlos y comienza a sacarle los demonios, dice que todo el mundo le decía: Jesús, no te vayas. ¿Qué era lo que ellos querían? Pan y circo. Y Jesús, sin ser insensible ante su necesidad, porque tenían una necesidad física, tenían una necesidad de esclavitud espiritual, pero sin ser insensible les dice, llegando donde estaban, le detenían para que no se fuera de ellos. Y en el versículo 43, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Es necesario que vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sabes, Jesús no vino a este mundo solamente para sanar tus necesidades físicas, aunque Él sabe que te estás doliendo. Jesús no vino a este mundo para librarte solamente de la opresión del maligno, aunque sabe que estás luchando. Jesús vino a este mundo para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Él no vino solamente a darle una chaineada a tu vida. Él vino a transformar todo. Y Él vino a hacer lo viejo nuevo. Él vino a hacer lo que estaba roto
volver a unirlo y restaurarlo por su poder y por su autoridad. Esas son las buenas nuevas. Que un Dios creador perfecto y bueno, habiendo creado todas las cosas buenas, nos amó tanto y creó a la humanidad con amor, pero la humanidad decidió desechar a Dios, ir en contra de Dios, rebelarse en contra de Dios, pecar en contra de Dios, y no había nada que la humanidad pudiera hacer para reconciliarse con Dios. Pero en Cristo Jesús, aún siendo pecadores, aún estando muertos en nuestros pecados, dice el versículo de Colosenses, aún estando en esa condición, Cristo vino a este mundo a anunciar buenas nuevas: esperanza, perdón, libertad, reconciliación, restauración, transformación. Y en Cristo Jesús no hay hombre que se resista a las palabras de Jesús. Las enfermedades, los espíritus. Y hay una realidad: si tú te resistes a reconocer su autoridad, te resistes a reconocer quién es Él. El mismo demonio dijo: eres el Santo de Dios, eres el Cristo, eres el Mesías. Pero si tú te resistes ante su autoridad, dice la Biblia, que aquellos que prefieren amar más las tinieblas que la luz, lo único que queda para ti es la condenación eterna. Por lo tanto, ante la autoridad de Jesús, ante la autoridad de su palabra y de su mensaje y de su anunciamiento de las buenas nuevas, por favor, no te resistas. No te resistas a hacer su voluntad. No te resistas a obedecerlo en santidad. No te resistas. Porque voluntaria o involuntariamente, todas las cosas serán puestas debajo de sus pies, porque Él es rey. Y Él vino a anunciar estas buenas nuevas del reino. Y no hay nada ni nadie que se pueda resistir ante su autoridad. ¿Qué mejor que postrarnos delante de la autoridad y el poder de Jesús y dejar que sea Él quien restaure todas las cosas a su estado original, en una relación perfecta con Dios? No te resistas. Necesitas la obra transformadora de Jesucristo en tu vida. No te resistas. Necesitas la guía del Espíritu Santo para hacer su voluntad. No te resistas. Necesitas que Él cambie los afectos de tu corazón. No te resistas. No te resistas ante la autoridad de la palabra de Jesús. Lo mejor que podemos hacer es postrarnos, rendirnos, reconocer su poder, reconocer su autoridad y saber que si Él ganó la victoria en la cruz, entonces en Él somos más que vencedores. Rendirnos para ganar. Rendirnos para poder tener su victoria. No te resistas. Jesús es Dios, el Santo de Dios, el Cristo. Todas las cosas se someten bajo su autoridad. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Ponte de pie. Y si has estado luchando en contra de Dios, si te has estado resistiendo ante su autoridad, es momento, porque como predicaba Oscar la semana pasada, el día de salvación es hoy. Tienes hoy y ahora. Mañana no sabemos. Es momento de que te rindas ante su autoridad.
Si aún no conoces a Cristo como tu Salvador personal, ríndete ante esa autoridad. Reconoce que Él es el Santo de Dios, el Cristo, y permite que traiga libertad y perdón de pecados a tu vida y comience a ser una obra transformadora en ti. Si tú ya conoces al Hijo de Dios, ten cuidado de solamente estar informando tu teología acerca de Dios y no someterte a aquel que es Dios. Cuidado, no te resistas. Cuidado. Ríndete a los pies de la cruz, porque a los pies de la cruz es el único lugar donde podemos encontrar salvación. Es el único lugar donde podemos encontrar esperanza. Porque aquellos que levantan su cabeza y levantan su puño en contra de Dios, rebelándose en contra de Dios, algún día doblarán sus rodillas para reconocer que Él es Dios, pero también para pasar el resto de la eternidad en la condenación eterna por su rebelión, por no rendirse ante la autoridad de quien es Jesús, el Hijo de Dios, y solo en Él hay salvación. Voy a orar en este momento, pero después de orar y después de cantar la última alabanza, si tú necesitas orar, si necesitas que oremos por ti, si sientes que aún en tu vida hay esclavitud, que tal vez aún en tu vida hay pecado al cual te aferras, y el enemigo tal vez no posee tu vida, pero sí influencia constantemente lo que haces, y necesitas oración, necesitas ser libre, queremos orar por ti. Pero la libertad va a venir solamente si tú decides en este momento rendirte a los pies de la cruz del Calvario, porque es su autoridad sobre tu vida lo que va a hacer la diferencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado en Cristo Jesús esperanza de gloria para todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Santo de Dios, es el Cristo, es el Mesías, y nos sometemos bajo tu autoridad. Pero Padre, si en este momento hay alguien en este lugar que aún se resiste ante la autoridad del Evangelio y la autoridad de Jesucristo, Dios, trae salvación, ten misericordia. Rompe cadenas de esclavitud del pecado. Tira abajo argumentos, pensamientos, soberbia, orgullo. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es Señor. Por eso, Padre, te ruego que sometas cada uno de nuestros corazones bajo tu autoridad en el nombre de Jesús. Solo tú eres digno, Jesús. Solo tú eres santo. Solo tú tienes poder para cambiar nuestras vidas. Lo reconocemos. Venimos delante de ti y nos rendimos porque te necesitamos. No solo hoy, cada día de nuestras vidas. Haz tu obra. Tal vez hay algunos que están decepcionados porque Dios no ha cambiado sus circunstancias. No esperes a que Dios cambie tus circunstancias para rendirte a Él. Ríndete a Él, y aunque tus circunstancias no cambien, dale gloria, porque Él es Dios. Ríndete ante su voluntad. Padre, gracias. Gracias por lo bueno que eres, por lo grande que eres, pero al mismo tiempo lo cercano que estás a nuestros corazones. Queremos postrarnos delante de ti, queremos reconocer tu autoridad y tu gobierno, tu dominio por encima de todas las cosas, en todas las esferas de nuestras vidas.
Cambia nuestros corazones. Es lo que te rogamos. No cambies nuestras circunstancias, y nuestras circunstancias nos acercan más a ti. Cambia nuestros corazones. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús.